viviré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. Quiero decirles, hermanos, que abran sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 en adelante. 15:11 de Lucas. Gloria a Dios. Dice así el Señor: también dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, partiéndolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí se desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar sus vientres de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, y vestidle, y poner un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Y entonces él se enojó y no quería entrar. Salió portando su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, como no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Señor, nada podemos hacer. Si pudiéramos pensar en un propósito para esta predicación, podríamos decir que quisiéramos conocer el proceso del crecimiento y la restauración de un hermano. Muchas veces esto acontece en las iglesias, y muchas veces hallamos que para restaurar a un hermano siempre hay un obstáculo en que se presenta. Nosotros hemos oído, hermano, muchas veces acerca del hijo pródigo, la historia tan emocionante del hijo pródigo. Una parábola que siempre la hablamos, especialmente cuando tratamos con personas que están apartadas, alejadas, o que sencillamente no conocen del Señor. Y lo predicamos y entendemos y conocemos perfectamente la historia. Pero ¿sabe una cosa? En esta mañana no voy a hablar de esa historia. Específicamente del hijo pródigo no lo voy a hablar. Cuando hablamos de él, pues hablamos de su gran error, de irse lejos de su padre y su familia, con el dinero que le habían dado, de los bienes que le correspondía, de su fracaso, de su vida perdida, su vida disipada,
Y después su decisión al final de volver a su padre y decirle que le haga, aunque sea como un jornalero, y que ni siquiera pretendía seguir siendo llamado hijo de él, que aunque sea lo ponga como un jornalero, una actitud bastante decidida, y quien sabe, con un profundo sentimiento de arrepentimiento, se levanta el hijo y va a su padre. Y es emocionante cuando vemos ese momento, cuando el padre dice, divisa al hijo que se acerca. La construcción gramatical nos enseña de que el padre vio al hijo. No dice el hijo vio al padre, sino que el padre vio al hijo. A veces me imagino yo al padre haciendo sus quehaceres, quién sabe, ordeñando las vacas o limpiando, o qué sé yo, usando la pala en su barbecho, lo que sea, pero que de vez en cuando, mirando a lontananza, mirando hacia el campo, a ver si veía la figura de su hijo que viniera otra vez volviendo a su casa. Y eso que él tenía en su corazón profundamente, como una esperanza que volviera el hijo, ese deseo, ese anhelo, ese dolor y eso que había en él, un día aconteció. Y él vio una figura que se acercaba hacia su lugar, y esa figura él la miró como algo familiar. Cuando se dio cuenta que de veras era aquello que él estaba viendo, era la figura de su hijo que se había ido a una provincia apartada y ahora volvía. Y dice la palabra que él corrió donde su hijo y lo abrazó y lo besó y ordenó que trajeran un anillo, un vestido nuevo y que armaran una fiesta. Porque mi hijo que había muerto ha sido hallado. Esa historia es emocionante. ¿Y sabe una cosa, hermano? Esa historia la hemos visto muchas veces los pastores, con personas que se han apartado del Señor. El diablo paga muy mal, muy mal. Maltrata y desbarata. Es más, la Biblia dice que ha venido para matar, robar y destruir, para nada bueno para el ser humano. Esa historia la entendemos. Pero cuando el padre hace todo eso y hay el regocijo y la alegría del hijo que ha vuelto a casa, del hijo que ha vuelto a la casa de sus padres, surge un gran impedimento para su restauración. Surge un gran obstáculo para que sea restaurado al seno de la familia. Y dice la palabra que ese obstáculo era el impedimento que estaba levantando el hermano mayor, su hermano mayor, que quien sabe estaba supuesto a estar saltando y brincando y danzando de alegría porque mi hermano que se había perdido y que se había ido a otros lugares ha vuelto. Yo creo que es un sentimiento normal en una persona normal, pero ¿sabe qué? No acontecía eso. El mensaje se llama los pecados del hermano mayor. Versículo 28. Dice la palabra, leeré desde el 27. Y él le dijo, como respuesta al hermano mayor, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces él se enojó y no quería entrar, y salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Lo primero que hallo como una respuesta a ese retorno del hijo pródigo no es quién sabe, una alegría de parte de su hermano mayor, sino un enojo. Un enojo. No necesariamente una alegría, sino un enojo. Y ese enojo conllevaba algunas cosas importantes. El enojo no es en sí un enojo, hay que describirlo, tiene sus cosas que conforman el enojo. El enojo demostraba que en el hermano mayor no había misericordia. No había misericordia.
Y una de las razones por las cuales las personas, quién sabe, no encuentran un ambiente agradable para que puedan ser sanados, para que puedan ser liberados, para que puedan ser despojados de la carga que llevan encima, es la falta de misericordia de muchos que están en la iglesia del Señor. No hay misericordia. No hay misericordia. No hay misericordia. Yo estos días, cuando he estado haciendo énfasis en la iglesia acerca del evangelismo, vino a mi mente un día y decirle a la gente esto, a mis líderes y a toda la iglesia. En los tiempos de la iglesia primitiva, hermanos, qué lindo era un ambiente bautizado con el Espíritu Santo. Había música, había danza, había profecía, había lenguas. Una semana predicaba Pedrito, el otro día predicaba Juanito, el otro predicaba Jacobito y Andresito y Bartolomencito. Y todos pues estaban regocijados, saltando, brincando. Y todo era una alegría tremenda, un regocijo tremendo. Pero ¿sabe qué? Dios no le agradó eso. Dios no le agradó eso. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya había visto, no es que Dios no le agrade la alabanza, es que Dios le agrada la alabanza. Pero Dios ve más allá de lo que nosotros vemos, más allá de las cuatro paredes de nuestra iglesia. Dios vio a la gente de Antioquía que se estaban muriendo. Dios vio a la gente de Chipre que se estaba muriendo. Dios vio a la gente de Asia que se estaba muriendo. Dios vio a Europa que se estaba muriendo. Miles y miles de almas que se estaban muriendo. Y la gente en Jerusalén saltando y alabando y gozándose. Hermanitos, el Evangelio de Jesucristo no es gloria a Dios y aleluya. Eso tiene su parte, su razón de ser. Pero hay millones y millones que perecen. Ahora mismo, yo cuando oro en mi aposento, yo pienso mucho en los niños sirios, en Alepo especial. Niños que no tienen la culpa de lo que está pasando. Y en su cabecita, imagino que se sienten turbados, como preguntándose, ¿por qué nos pasa eso? ¿Por qué tenemos que sufrir de esta manera? No pensemos en Siria, pensemos en los españoles que no son salvos y que estamos regocijándonos, y que ahora mismo hay millones y millones y millones y millones que querrán salir de esa atadura, de ese problema, esa dificultad, del pecado que los agobia, que los amarra, de la atadura y las muchas cadenas que quién sabe han venido sobre su vida por causa del pecado y no saben cómo salir. Y por eso se espera que una iglesia sea una iglesia de misericordia. El enojarse conllevaba también, hermanos, que había falta de perdón. El enojarse, hermano, demostraba que en él no había, hermanos, esa disposición para que el hermano menor venga al hogar. Aparte de eso, era un malcriado. Me imagino cómo le diría cuando se enojó y el padre salió a hablarle, mi hijito, yo en mí no cabe eso, hermano, porque yo voy y lo agarro del cuello, le digo, ven para acá, tu hermano ha llegado y salúdalo. Porque estaba todavía bajo mi patria potestad. Yo no voy a decir, hijito, ven por acá, hijito, pasa por favor, que tu hermano ha vuelto, mi hijito, pues eso no va conmigo. Mis hijos se criaron muy pegados a mí. Cuando los crié, yo no creía ni en hermano, ni tío, ni primo, ni madre, ni nadie, en nadie. Los crié muy cerca a mí. Posiblemente será porque estuve en el mundo y lo que vi fue espantoso. Pero yo les digo a los padres, críen sus padres, no crean en nadie. Eso lo digo yo en las clases de sanidad interior. El 90% de los homosexuales y las prostitutas fueron violados de niños. No crea en nadie. Usted es el responsable de criar a sus hijos. Y el hijo era un malcriado. ¿Sabe Dios cómo el padre lo criaría? ¿Quién sabe mimado? ¿Sabe Dios? Él era un malcriado. Le mostraba que era un engreído.
Y salió, dice, portando el padre y le rogaba que entrara. Ese engreído significa en nuestro idioma se estaba envanecido. Eso es uno de los candidatos nuestros, está así, hermano. Está engreído, usted no ve las muecas que hace cuando sale. Esto está envanecido, está engreído. Y le decía al pastor, tenemos el 29 un retiro de ayuno y oración en la iglesia porque tenemos necesidad de clamar. Tenemos dos candidatos que son, uno es malo y el otro es recontra malo. Y no sabemos qué hacer y tenemos que buscar, ¿verdad?, la guianza del Señor, porque no sabemos qué hacer, honestamente. Los 300 millones de americanos no sabemos qué hacer. Tenemos que buscar a Dios, porque se nota aún que está engreído, como yo le decía al pastor, no sabe, nunca ha sido pobre ni nunca ha sido de la clase media siquiera. No sé qué bueno podía traer a los Estados Unidos. Se siente mimado por los millones. El hijo mayor tenía ignorancia, era un ignorante. Versículo 29 dice la palabra, mas él respondiendo dijo al padre, el hijo mayor dice, respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Mire, qué ignorante. Eso demostraba, hermanos, una ignorancia en su condición de hijo. Era un ignorante en su condición de hijo. Posiblemente era hijo de un rico con mente pobre. Y hay gente que vive, son ricos, hijos del Dios Altísimo, y ven tu vida mendigando cosas, mendigando. Hay tristemente, quién sabe, algunos que todavía están jugando la lotería para tener un poco de dinero, o consultando el horóscopo. Dios te libre de consultar el horóscopo, o haciendo otras cosas que ofenden a Dios. Que ofenden a Dios. Y este hombre parece que no sabía lo que Dios tiene para su vida. Hermano, en el camino de Dios, yo siempre pienso, hermano, que Dios, cuando uno viene al evangelio, encuentra, hermanos, un buffet, una mesa inmensa de cosas, bendiciones que Dios ha dado a su pueblo. Yo le llamo el buffet de Dios. Ahí hay salvación, hay vida eterna, hay paz, hay gozo, felicidad, mansedumbre, amor, templanza, dominio propio, finanzas, hay salud, bienestar, sabiduría, entendimiento, inteligencia. Todo lo que quieras recibir de Dios, pues acércate en fe y recíbelo. Sé bautizado en el Espíritu Santo, hablen en lengua, los dones. Dios nos invita a que nosotros podamos, hermanos, y está en el creyente, ¿verdad?, hacer cualquier cosa de esas y tomar cualquier cosa de esas. Las cosas, unos, quien sabe más, son sabios, son inteligentes, tienen dominio propio, tienen templanza, tienen amor, tienen fe, tienen caridad. Aparte de la salvación, unos hemos sido bendecidos de muchas cosas, ¿verdad? Y otros, quién sabe, apenas están con la salvación y a duras penas caminan, y parece que no les agrada o no les convence la palabra del pastor cuando le dicen vengan al estudio bíblico. ¿Sabe qué? Y una de las cosas que al pastor nos duele, hermano, es cuando uno se prepara, uno clama, uno gime, uno estudia, uno busca y rebusca, se documenta y lleva algo de calidad a la iglesia, y la gente no viene a la iglesia. No sé si eso pasa solamente en Miami, hermano. ¿Pasará solamente en Miami, es donde yo vivo? Espero que aquí no. No tienen cara ustedes que son así. El hijo tenía ignorancia de su condición de hijo. Ignoraba su condición de heredero. El padre le dice, hijo, todas las cosas son tuyas, todas mis cosas son tuyas. Lo que decía, todo lo que Dios, hermanos, ha hecho es tuyo. Gloria a Dios, todo. Y yo tengo otras conferencias sobre hermanos, la restauración de la autoridad espiritual, de lo que Dios nos ha dado. Estamos llegando a un punto cuando la iglesia tiene, hermanos, que meterse más en la palabra y saber lo que Dios dice acerca de la palabra, lo que Dios quiere que ates, lo que Dios quiere que desates, lo que Dios quiere que reprenda y lo que Dios quiere que eches fuera. ¿Sabe una cosa que se ha metido en la iglesia? No sé cuándo se metió. Yo no sé cuándo se metió. Pero aún así Dios en su misericordia hace las cosas y nos ayuda.
En las conferencias de sanidad interior le digo, ¿sabe qué? Cuando venga el diablo a molestarte, échalo fuera. Pero ¿qué hace la gente? Lo reprende, o sea, lo regaña. En el idioma nuestro es regañar, lo amonesta, lo regaña. Pórtese bien, no se vaya, pórtese bien. Hay casos en que lo puedes hacer así. Yo fui invitado a una iglesia, hermanos, allá en Trujillo, la ciudad de Trujillo, y había un poquito más de gente de esta, pero había, hermanos, pastores, y fue una sola noche que pude estar yo ahí y fui a predicar. El superintendente José Luis Espinosa, que mi primo estaba ahí, habían dos, y mi hermano en la carne estaba ahí, y yo estaba predicando la palabra. Yo he trabajado 5 años para el Estado de la Florida en programa de rehabilitación de retardados mentales en el Departamento de Salud y Rehabilitación del Estado de la Florida, con sede en Tallahassee, pero yo trabajaba en Miami. Yo no sé por qué Dios hizo que yo trabajara cuando no podía todavía la iglesia sostenerme. Terminé con la capacitación de especialista en rehabilitación de retardados mentales. Pero mira, ese día estaba predicando yo y mientras cantábamos, había uno que estaba sentado allá y decía, algo así. Y yo dije, este tiene algún problema. Capté que tiene un problema. Bueno, me dieron la parte, vino yo a predicar aquí y cuando comienzo a predicar, él comenzó a decir igual. Se puso de pie todavía. Yo me di cuenta que eso no es un retardo nada más. Hay algo más, porque me estaba tratando de disturbarme a mí. Y entonces le dije, permiso, hermano. Le dije, tú, mírame, cállate la boca. En el nombre de Jesús, cállate la boca. Estoy predicando. Me miró, se cayó, se sentó y después se desapareció, no sé dónde se iría. Eso es reprender. Cuando el diablo viene a molestarte con temores, con miedos, con cosas, échalo fuera. Diga conmigo, échalo fuera. ¡Échalo fuera! Así que si viene el temor, échalo. Si viene el miedo, échalo. Si viene la dificultad, échalo. Si viene la suegra, recíbela con amor. Sí, porque la han cogido con la suegra, está dando pobrecita. A la suegra, trátala bien. Mi suegra es colombiana y yo la quiero mucho. Y en la iglesia eso pasa, hermano. Nosotros no sabemos. Yo diría que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, hermanos, Él reivindicó en el hombre lo que originalmente Dios le había dado. Él le dijo, te enseñorearás sobre todo lo creado. Te enseñorearás. Eres Señor si eres cristiano. Y hay cosas que tenemos que usarla con la autoridad del Señor. Yo puedo contarle muchas cosas que me han pasado de eso y que están en la palabra. Y que Dios nos da la palabra, Dios nos enseña lo que podemos hacer y que lo que le dijo a Pedro es una cosa que pertenece a la iglesia, de atar lo que tiene que atar, desatar lo que tiene que desatar y echar fuera al diablo y hacer cosas y aún lo que ha sido creado está sujeto a ti. Y la iglesia no lo hace y el diablo viene y hace cosas y le llena cosas en su vida y le hace como un estorbo continuo y perenne en su vida espiritual. Yo tenía una casa, hermano, en el noroeste de Miami, en el área que se llama Carol City. Y en su bondad Dios me dio para que viviera en un área mucho mejor, donde vivimos ahora. Y esa casa yo la renté, hermano, por un tiempo. Compramos la otra casa que está más cerca en la iglesia, en un área que se llama Kendall, el suroeste de Miami. Y llegó el momento cuando yo pensé venderla, dije yo voy a venderla porque eso es un lío, ¿verdad? Me maltrataban la casa cuando yo la rentaba. Bueno, voy a venderla. Y cuando fui a ver, hermano, la casa, en el ático, ¿verdad? La parte que queda el espacio ese entre el ceiling o el techo raso y el ático, ahí hay un espacio. Se habían metido muchas palomas y yo tenía que poner la carpa con exterminación, ¿verdad? Que le ponen unos gases para matar cucarachas o cualquier cosa que haya. Es ley eso. Y se habían metido las palomas por el alero, hermano, que está supuesto tener el screen, esa tela metálica que le llaman. Habían hecho hueco y se habían metido muchas palomas. Y yo me trepé, hermanos, al látigo. No entraba hasta arriba porque eso es muy pequeño.
y miré las palomas ahí con una linterna y yo comencé a tirarle piedras y tiraba cosas. Amarré un snake, le hice una culebra para destapar los inodoros y le puse así, le movía para que se vayan y nada, hermanos. Y estuve como 1 hora en eso y estaba ya desmoralizado y no sabía qué hacer. ¿Cómo hacer para que las palomas se vayan? Y hay que cerrar, había que sacar las palomas porque si le ponemos la carpa con el gas iban a morir los pobres animalitos. Al rato yo bajo, hermanos, de la escalera que estaba yo trepado arriba, estaba solo en la casa. Bajo, hermanos, y me siento ahí en el umbral de la puerta. Me siento en el umbral de la puerta así como desanimado, mirando la calle y mirando también la casa, estaba desocupada. Y digo, Señor, ¿qué hago, Señor? Viene una palabra y me dice, háblales. Y otra vez me subí por la escalera al ático, medio cuerpo nomás así, le puse la linterna y le dije, ¡váyanse! ¡Váyanse! En el nombre de Jesús, ¡váyanse! ¡Váyanse! Hermano, y las palomas comenzaron a irse y se iban. Yo la miraba, saqué la cara y salían, se iban. ¡Váyanse, váyanse, váyanse, váyanse! Todas las palomas se fueron. Inmediatamente corrí y tapé el hueco ese para que no se vuelvan a meter. Todas se fueron. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Que nosotros volvamos a retomar la autoridad que Dios nos ha dado. Que Dios es poderoso para guardarnos, para ayudarnos, para bendecirnos, para guardarnos, para actuar siempre en beneficio nuestro. ¿Cuántos dicen amén por eso? Denle un aplauso fuerte a Cristo, aleluya. Por eso el Padre le dijo al Hijo, todas mis cosas son tuyas, hijos. Todas son tuyas. Si no las quieres tomar es porque, bueno, a ti no te place o no has tenido fe o no crees, lo que sea, pero todas mis cosas son tuyas. Y eso es lo que te dice el Señor ahora. Todas las cosas de Dios son tuyas. Y está en ti si las aceptas, si las quieres, si reconoces que esta es la palabra de Dios, pues acéptalas, recíbelas por fe. Igual que el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuál es la forma de recibir el bautismo del Espíritu Santo? Solamente es creer y recibirlo. Creer a la palabra y recibirlo. Decir, Señor Santo, gracias, porque tu palabra dice eso, yo lo acepto y lo recibo. Eso pasó con uno de mis oficiales, uno de los pastores de la iglesia, que no era bautizado todavía, y era un hombre fiel, un hombre de oración. Lo fui a visitar un día. Estaba como triste, estaba un poco enfermo. Y en un momento dado me dice, pastor, yo he buscado mucho el bautismo del Espíritu Santo y todavía no soy bautizado. Quisiera ser bautizado en el Espíritu Santo. Le busqué, de veras que lo ayunaba, yo oraba y clamaba y no era bautizado. Miguelito se llama, Miguelito Pintado. De hecho, sus padres son españoles y viven en un lugar que se llama Gijón. ¿Dónde queda eso? Gijón. Gijón, no Aguijón, sino Gijón, ¿verdad? Por allá de Gijón. Tiene una hermana por allá, por Gijón. Y le digo, hermano Miguel, miren las cosas que Dios hace. No puse las manos, sencillamente le dije, hermano Miguel, vamos a hacer lo siguiente. Cuando yo le diga a usted que hable, usted va a hablar en el idioma que ya está en usted. ¿Sabe una cosa, hermano? Toda la gente ya tienen esa bendición en su vida, solamente que no se hace efectivo porque no ha creído, igual que la sanidad, igual que la salvación. Todos somos sanos y si usted está con una cojera o un dolor, está sencillamente Dios esperando que usted crea nada más y eche fuera ese malestar o ese dolor. Yo le dije, cuando comencemos a orar, yo le diga, usted va a hablar en la lengua que ya está en usted. Y comenzamos a orar y entonces puso su mano en el hombro y le dije, hable ahora. Y comenzó a hablar en lengua hasta el día de hoy. Fue bautizado en el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios por eso. En el versículo 30, hermano, dice la palabra, pero sigue hablando el hijo mayor, dice, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo.
¿Sabe qué era eso, hermano? Era una actitud de acusador, de acusar a su hermano. La acusación es señal de falta de tolerancia. En la iglesia, hermanos, hay mucha falta de tolerancia. Hay lo que creemos, hermanos, que la gente tiene que cambiar inmediatamente, que de noche a la mañana tienen que ser perfectos. Y hay muchos que se han ido, quién sabe, por eso de la iglesia, porque han visto fallas en la persona, han visto errores. Y hay muchos que están buscando más los errores. Hay gente que son campeones en buscar las fallas y errores de los demás. Y eso es grave. Eso es una señal de falta de tolerancia. Y la tolerancia es el respeto a la libertad de los demás, a sus formas de pensar, de actuar, o sus opiniones políticas o religiosas. Esa es la tolerancia. ¿Habrá falta de tolerancia en la iglesia? Sí la hay, hermano. Yo tengo bien a memoria, hermano, un caso que pasó en nuestra iglesia. Teníamos, hermanos, un escuadrón de hombres, como lo tenemos ahora. Ahora tenemos un escuadrón de hombres que salimos a la calle a predicar. Yo voy con ellos, y cuando no, tenemos un director de evangelismo que va con ellos. Las damas preparan sándwiches y van a un lugar donde hay muchos latinos buscando trabajo, y les predicamos la palabra y les damos luego algo de comer. Pero estos varones iban cada vez que se celebraba las fiestas, los carnavales de la calle 8. ¿Quién sabe ustedes han oído de eso? Las famosas carnavales de la calle 8 en Miami, que toda la calle 8, que es muy larga. Yo nunca he ido a esos lugares porque nada se me ha perdido ahí. Pero ahí vienen, hermanos, vienen la pachanga y músicos y cantantes, y hacen sus actuaciones allá. Y ahí dice que va más de 1 millón de almas de toda Hispanoamérica, van ahí a bailar y a gozarse. Todo un día es eso, un domingo. Nosotros comenzamos a mandar un grupo de varones allá a predicar. Y poníamos un avión a volar, que rentamos un avión, una avioneta con un letrero grande. No sé qué decía exactamente, pero decía Cristo viene pronto, algo así. Un mensaje con un teléfono para que llamen, y alguien contestando en la oficina. Y fueron ese día los varones a predicar. Y sabe, el culto en ese entonces nuestro era como a las 2 de la tarde. Y como a las 3:30, ya casi estábamos terminando, 4, hermanos, entran los varones contentos a la iglesia. Contentos. Entraron los varones y todos aplaudieron. Y venían con un personaje que no era una persona peculiar o una persona normal. Era un travesti, hermanos. Era un homosexual. Entró y le di la bienvenida. Su nombre era René, y tenía un nombre artístico que se llamaba El Lupo, porque era imitador de la Lupe, la cantante puertorriqueña. Para mí fue una alegría tener una persona de esa convertida al Señor. ¿Sabe una cosa? Un día en un culto así como este, antes que terminara el culto, René vino al frente y estaba arrodillado ahí y llorando. Quién sabe, se acordaba de sus pecados, sabe Dios, no sé, ya se había arrepentido y estaba llorando y gimiendo, llorando ahí René. Y se levanta una hermanita de esas que son, ya la verdad que me da tanto pesar, esas hermanitas que sé yo, que se creen que son las que pueden orar, y yo tengo ya prohibido ahora eso, no lo puede hacer cualquier persona. Y se levantó esa hermana y puso la mano sobre el hombro de René y dice esta palabra: espíritu de homosexualidad, fuera, fuera. Y se levantó René, salió de la iglesia y se fue hasta el día de hoy. Buscamos, yo fui muchas veces a buscarlo. Tocamos su puerta, sabíamos que estaba ahí porque la luz estaba prendida. Varias veces fui con otros hermanos de la iglesia y le decíamos: René, ábrenos, te amamos, René. Nunca más volvió René. ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia hay falta de tolerancia. Yo he hablado eso con otros pastores y decimos: la comunidad homosexual y la comunidad de prostitutas es un reto para la iglesia. Estamos por salir ahora, lo que hemos dicho anteriormente. Ahora vamos a hacer otro plan. Ya tengo planeado yo que los varones nos salgamos a esos lugares donde sabemos, ya nos han dado la dirección donde están ellas allá en Miami, y llevarles una flor, una rosa roja, y decirles: Dios te ama, y entregarle, hermanos, un tratado de amor del Señor.
La iglesia tiene que hacer algo, tenemos que llenarnos de ese amor y no acusar, sino atraer a esas personas, y en la iglesia tener tolerancia para aquel débil que está luchando y está luchando y está luchando. En la iglesia tenemos varios que están luchando. Hay un problema, hay una hermana que siempre me habla acerca de su marido que está siempre embriagado y borracho y se embriaga mucho, y la verdad me dice: pastor, ¿yo qué hago? Yo no le voy a decir que lo bote o que le eche a la casa. Ese hombre casi todos los servicios, ¿sabe qué? Todos los servicios pasa al frente y llora y clama al Señor. ¿Cuántos hay? ¿O cuántos sabrán que en la intimidad tienen problemas morales? Que quién sabe, están dominados por la pornografía, que mienten. Quiero decirte que Jesús sigue siendo poderoso para libertar. Y una de las cosas importantes, hermanos, que debe haber en la persona que está pasando por una dificultad es primeramente reconocer su pecado, reconocer su error. Y como se ha dicho muchas veces, ¿sabe qué? Desnudarte en la presencia de Dios. Cuando vas a orar, desnudarte en el aspecto de abrir tu corazón y decirle: Señor, yo soy esto y esto. Señor, cámbiame, transfórmame. Y la palabra de Dios me dice que Él es poderoso para cambiar al individuo, transformarlo. Por lo menos lo que dice la palabra. Cuando acusamos, es señal de falta de amor, hermanos. Cuando el acusar es todo lo contrario, ¿verdad? A lo que el Señor dice es que tengamos que tener misericordia y amar el amor. Dice que en la palabra dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y eso debe prevalecer también de los matrimonios. Todo lo sufre, todo lo soporta. Y ya hemos tenido problemas, hermano, con viendo cosas que han pasado en los matrimonios. Sin ir muy lejos, voy a decirlo así en público porque se ha visto y las noticias han llegado hasta acá. Quién sabe, cuando Jim Bakker tuvo el problema, hermano, Jim Bakker fue al problema 40 años a la cárcel. Su esposa lo abandonó. Me dolió tanto, como si fuera mi hermano. ¿Cómo va a ser? El hombre cayó en desgracia. Y de seguro que cuando se casaron, ella repitió las palabras del ministro cuando dice: yo prometo serte fiel en los buenos, en los malos, en pobreza, en riqueza, en enfermedad, en sanidad. Ella repitió eso, y ahora el marido cae en desgracia y le da la espalda. Eso no es cristianismo. Eso es lo que Dios no espera. Porque Dios en todo tiempo está con nosotros, aun cuando le fallamos y cuando hay problemas y dificultades. Ahí está el Señor. Usted cometió un error y va y se arrodilla. Ahí está el Señor esperándote. Dios es fiel. Diga conmigo: Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Todo el tiempo Dios es fiel. Y Él quiere siempre restaurarnos. ¿Sabe una cosa, hermano? El hermano evangelista Luis Palau, a quien conozco personalmente, él escribe un libro que se llama No te dejaré hasta que seas perfecto o perfeccionado. Y él dice eso, ¿sabe qué? Él dice en su libro, dice: Dios no espera que tú no peques. Jesús no espera que no pequemos, pero sí espera que algún día tengamos control contra, hermanos, quién sabe, las acechanzas y las debilidades, las atracciones, la cultura, la idiosincrasia, cosas que se han metido en nuestra vida. Que tengamos control de nuestra vida. Esa es la meta de Dios. Que tengamos control. Dios no quita tu carácter. Dios no te quita el carácter que tengas, sea un carácter apacible o un carácter sanguíneo, no te quita eso. Pero Dios lo encausa, Dios lo modera, Dios le pone freno, Dios lo controla para beneficio tuyo y beneficio de la obra del Señor. A Pedro, Dios no le quitó el carácter, lo moldeó, lo amansó, vamos a usar esa palabra, y lo usó poderosamente como líder de su iglesia, pero siguió siendo Pedro. Qué lindo es Cristo. El acusador, el que acusa al hermano, es un imitador del diablo. Sabe que en los años cuando yo recibí la iglesia americana,
que había sido la iglesia Madre Nuestra University Assembly of God se llama. Ese barrio se volvió, hermanos, latino, porque los americanos se fueron. Donde llegaban los americanos, los hispanos, los americanos se iban a otra ciudad, se iban a North Carolina, a Mississippi, Tennessee. Y ese lugar, que es un lugar muy lindo, de clase media alta, se volvió de repente, hermanos, hispano. Y comenzó a decrecer la membresía americana. Fue cuando entonces el distrito americano pensó en cerrar la iglesia y me llamó a mí pidiéndome la opinión si yo quería seguir con la iglesia. Yo le dije, sí, hermano, al americano, el superintendente americano, el pastor Lunsford. Le dije, sí, yo he estudiado inglés, soy traductor, hablo inglés, lo escribo, pero predicar, eso es otro cantar. Y le dije, sí. Comencé a predicar en la iglesia, me temblaba del pelo hasta las uñas, creo, cuando predicaba. Pero lo hice poco a poco, fui cogiendo más experiencia. Y un día viene mi hijo, me dice, papi, quisiera que nos prestes el bus de la iglesia. ¿Para qué? Le digo, porque por ahí hemos visto debajo de los puentes muchos desamparados. Es muy peculiar en Estados Unidos, desamparados. Le digo, bueno, coge el bus. Y fue con mi yerno, el Carlos, que es físico-culturista, y se fueron a recoger y comenzaron a traer. Comenzaron a venir casi 25 en la mañana, desamparados, malolientes, hermano, gente que no se bañaba de años. Era espantoso eso, hermano, el olor, era algo. Y no solamente eso, venían con piojos, algunos tenían sida, pero era algo tremendo. Y se sentaban en un lugar así especial, se sentaban ellos. Y yo les pedí que se bañaran, y al principio lo hacían allá detrás, poníamos cortinas para que nadie los mire, se desnudaban. La mayoría eran morenos, se bañaban con unas mangueras, agua fría, y ya teníamos montado un closet para darles ropa interior y camisa. Mi esposa estaba a cargo de eso, de colectar ropa de los hermanos. Teníamos todo un montaje tremendo para ayudar a ellos. Le dábamos desayuno. Entonces le instalé luego 4 duchas atrás con agua caliente, compramos champú, antipiojos y todos esos sistemas, y por todas partes había jabón antibacterial, en todas partes. Era un sistema tremendo. Sabe que estábamos felices, y la verdad y le voy a decir una cosa, hermanos, que Dios nos bendijo de tener esa gente, porque les podíamos predicar la palabra, alimentarlos y predicar la palabra. Pero eran cuadros tristes, venían gente, hermanos, es que es una cosa decírselo, y otra cosa que ustedes lo miraran, unas personas que nunca se habían peinado por no sé por cuántos años, y malolientes, y eran hombres y mujeres también. Pero era un servicio a Dios. Yo le dije una vez a uno de ellos, un americano, que vio que hizo un gesto así raro, como que les apestaba. Y yo lo dije en público, si usted sabe qué, si usted no le gusta a esa gente por quienes Cristo ha venido, yo le digo que se vaya a otra iglesia. ¿Sabe qué? Váyase a la iglesia Santa Ágata o váyase a otra iglesia. Esta no es tu iglesia, porque el Señor Jesús vino por ellos. Un día de eso, hermano, yo estaba con mi guitarra, porque yo tocaba la guitarra. Ahora ya me quitaron el puesto porque hay muchos guitarristas y muchos guitarristas. Yo estaba con mi guitarra íbamos a comenzar el culto en inglés. Y viene una jovencita entre ellos, bien, muy mal vestida, hermano, maloliente, y una morenita de unos 20 años. Y se acerca y me dice, pastor, I want to tell you something. Quiero decirte algo. Sí, mamita, le digo. I want to sing a song. Quiero cantar una canción. Sí, le digo. ¿Cuál es? Dice, one day at a time. Y a la vez. Yo estaba cantando allá, estaba con la guitarra, y le digo, y le di la nota. ¿Quién me puedes acompañar? El que toca la guitarra. El que toca la guitarra, la acústica, ¿me puedes acompañar? Y el cántico fue este, bueno. Yo quería cantarlo, pero voy a cantarle lo cantó en inglés, lo voy a repetir en español. Un ritmo así, mexicano. Como si fuera tetón. Tú me sigues, do mayor.
Y niña cantó este cántico. Y cuando ella lo cantaba, ya estaba un mar de lágrimas allá. Que es muy significativo el canto. Necesitado me encuentro, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó, mi Cristo, mañana quizá no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Cuando ella terminó de cantar, todo el mundo estaba llorando. Hace como medio año me llama mi hijo, me dice: papi, hay 2 de los desamparados que son pastores ahora. Uno es obispo de una iglesia, creo que es una iglesia de la Iglesia de Dios. Y le digo: invítalo a la iglesia. Cuando ese hombre, un moreno grande así, hermano, entró, Eric Cuff se llama. Me abrazó, me dice: pastor, y lloró, hermanos. Esto es lo que ha hecho Jesucristo por mí. Me abrazó y me dijo: todos los que ustedes traían aquí salieron de las calles. Y le digo esto, pastor, hay varios de los que vinieron aquí que ustedes le ministraban, son graduados de universidades. Y le dije: Eri, ¿sabes algo de la jovencita que vino y cantó un día un cántico? Me dice: ella también salió de la calle y está libre de drogas. ¿Sabe una cosa? Dios espera de nosotros que nos llenemos del amor que es necesario para restaurar al que entra por esa puerta y al débil de nuestra congregación. El débil está esperando misericordia tuya. Y cuando Dios quiere hablar a través de Pablo en el capítulo 6 acerca de esto, Dios dice, ¿sabes una cosa? Dice: si alguno fuere sorprendido en algún delito, pecado, no dice llévenlo al consistorio y disciplínenlo. Restáuralo. Yo era rajatabla cuando hace años y reunía el cuerpo oficial cuando alguien tenía un problema. Dios me amonestó. Se arrepentían y se iban de la iglesia, mas nunca volvían. Entonces yo actúo de otra manera, con misericordia. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha tenido misericordia de mí. Esa jovencita nos trajo un mensaje grande para nuestras vidas. No cometamos los pecados del hermano mayor. Ponte de pie todo, por favor. Inclinen sus cabezas, por favor, con reverencia. Señor, gracias por este hermoso tiempo.